Hola, hola, continuando con esta serie leyendo la Biblia todos los días. Sé que tuvimos una pequeña pausa, estuve fuera del país por un fin de semana, pero ya regresamos. Ya en esta semana mayor encuentro que no es ningún tipo de coincidencia que estaremos en esta semana comenzando con lo que es el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro muy simbólico y es un poquito complicado, tiene mucha teología. Obviamente lo que son mis videos no son necesariamente una clase bíblica, así que intentaré lo más posible de educarme un poquito para poder traerle y hacerle entender un poquito más la lectura, pero también les exhorto a que busquen buenos recursos para poder también entender un poco más lo que es el libro del Apocalipsis. Pero aún así, antes de comenzar a leerlo, siempre hay que leer esas páginas de contexto que nos dejan saber un poquito más de cómo se escribió, quién lo escribió, para qué, y nos dan un poco más de entendimiento. Ver las páginas que tengo aquí de Apocalipsis, de contexto, son un poco extendidas, y para no hacer esto un video sumamente largo, lo voy a dividir en 3 partes, según vaya notando cuánto se tardan, para que no sea muchísima información de cantazo. Yo tengo la Biblia de Jerusalén, pero no, si pueden buscar su propia Biblia para buscar entonces lo que nos quiere decir. Y dice así: la palabra Apocalipsis es la transcripción de un término griego que significa revelación. Todo Apocalipsis supone, pues, una revelación hecha por Dios a los hombres, de cosas ocultas y solo por Él conocidas, en especial de cosas referentes al futuro. El género apocalíptico se encuadra dentro del género profético. En los Apocalipsis, el autor recibe su mensaje en forma de visiones, que no tienen valor por sí mismas, sino por el simbolismo que encierran. Los números, las cosas, las partes del cuerpo y hasta los personajes son símbolos del mensaje. Para entender un escrito apostólico, es preciso caer en la cuenta de este procedimiento literario y traducir mediante claves que los primeros lectores conocían, los símbolos en ideas. El género apocalíptico estuvo muy en boga en los ambientes judíos, incluso entre los esenios del Qumran, en los 2 siglos anteriores a Cristo. El género apocalíptico, preparado ya por las visiones de profetas como Ezequiel o Zacarías, se desarrolla en la obra de Daniel y en numerosas obras apócrifas escritas en las inmediaciones de la era cristiana. El Nuevo Testamento únicamente ha mantenido en su canon un Apocalipsis, cuyo autor se llama a sí mismo Juan, desterrado en el momento en el que escribe en la isla de Patmos, por su fe en Cristo, y a quien una parte de la tradición ha identificado con el autor del cuarto Evangelio. Pero no todas las iglesias le reconocieron esta paternidad apostólica. Por otra parte, si bien el Apocalipsis presenta un parentesco innegable con los demás escritos joánicos, también se distingue de ellos netamente por su lenguaje, por su estilo y por algunos puntos de vista teológicos, hasta el punto que es difícil asegurar que procede inmediatamente del mismo autor. A pesar de todo, su inspiración es joánica y está escrito por alguno del círculo del apóstol e impregnado de sus enseñanzas. No se puede dudar de su canonicidad. En cuanto a la fecha, se admite ordinariamente que fue compuesto durante el reinado dominiciano, hacia el 95. Algunos, no sin alguna probabilidad, creen que ciertas partes fueron redactadas ya en tiempos de Nerón, poco antes del 70. El Apocalipsis es ante todo un escrito de circunstancias, destinado a levantar y afianzar la moral de los cristianos, escandalizados sin duda de que se pudiera desencadenar una persecución tan violenta contra la Iglesia del que había afirmado: pero ánimo, yo he vencido al mundo, en Juan 16:33. Para realizar su plan, el autor vuelve sobre los grandes temas proféticos tradicionales, especialmente del gran día de Yahvé. Los profetas anunciaban al pueblo santo, esclavo bajo el yugo de los asirios, de los caldeos y luego de los griegos, dispersado y casi destruido por la persecución, el día cercano de la salvación
en que Dios vendría a liberar a su pueblo de manos de sus opresores, devolviéndole no solo la libertad, sino también poderío y dominio sobre sus enemigos. Cuando se escribe el Apocalipsis, la Iglesia, el nuevo pueblo elegido, acaba de ser diezmada por una sangrienta persecución, desencadenada por Roma y el Imperio Romano, o la Bestia, pero a instigación de Satanás, el adversario por excelencia de Cristo y de su pueblo. La interpretación histórica del Apocalipsis nos da su sentido primero y fundamental, pero el alcance del libro va más allá, porque su visión de la historia depende de valores eternos sobre los que se apoya la fe de los fieles de todos los tiempos. Se han propuesto muchas y variadas estructuras que intentan explicar al lector la disposición de este libro en su formato actual. Una de ellas, a través de la cual pensamos que el lector descubrirá mejor tanto su disposición como su mensaje, es verlo como un drama simbólico con sus escenas, personajes, coros, etc. Mediante el recurso literario de una acción dramática, se va desentrañando o revelando el mensaje de Jesús y su penetración dificultosa en la sociedad. El uso frecuente de los verbos ver, aparecer, decir, mostrar, oír, escuchar, etc., favorece esta sugerente interpretación. Amados hermanos, aquí lo voy a dejar, todavía falta, pero es para que podamos rumiar un poco más eso, no sea tanta información de cantazo y ya esto nos vaya preparando para cuando comencemos a leer el libro del Apocalipsis. Entonces nos vemos mañana para continuar con la lectura de la Biblia diaria. Dios los bendiga.